Copa Libertadores 1983. La Plata, Argentina. Gremio contra Estudiantes. Una noche que los jugadores brasileños no olvidarían jamás. 4 expulsados. Un empate arrancado con violencia, sangre e intimidación. Y un árbitro que simplemente no veía nada. Para entender lo que pasó esa noche, hay que entender el contexto. Jugar la Libertadores en los años 80 no era para cualquiera. No era solo fútbol, era sobrevivir. Los equipos brasileños que llegaban al torneo se encontraban con rivales que preferían golpear antes que jugar. Partidos con varios expulsos de un lado y varios lesionados del otro. Pero este fue diferente. El Gremio llegó a la Libertadores del 83, después de haber sido subcampeón brasileño en el 82. Un equipo hambriento, con talento y con algo que demostrar. El Estudiantes, por su parte, llegó como campeón del torneo metropolitano argentino, una institución histórica, un club acostumbrado a ganar, de cualquier manera. En la primera fase, cada grupo reunía equipos del mismo país. El Gremio eliminó al Flamengo, al Blooming y al Bolívar para avanzar. El Estudiantes hizo lo suyo contra el Colo-Colo, el Cobreloa y el Ferro Carril Oeste. En la segunda fase, quedaron 6 equipos, 2 grupos. El primero que terminara en cada grupo clasificaba a la final. Gremio, Estudiantes y América de Cali en el mismo grupo. El primer enfrentamiento entre los dos fue en Porto Alegre. Gremio ganó 2-1. Gol de Osvaldo para abrir. Empate de cabeza de Guerrieri para el Estudiantes. Y en el final, Tarciso definió con un gol que nació en una jugada brillante de Cayo. 3 días después, el Gremio cayó en Colombia ante el América de Cali, 1-0. Pero el América luego perdió 2 veces seguidas, 2-0 ante el Estudiantes en Argentina, 2-1 ante el Gremio en Porto Alegre. Así llegó la clasificación. Gremio primero con 4 puntos, Estudiantes y América 2 puntos cada uno. El próximo partido sería Estudiantes contra Gremio, en La Plata. Si el Gremio ganaba, clasificaba directo a la final. Si el Estudiantes no sumaba puntos, quedaba afuera. La presión era enorme y el ambiente era una bomba a punto de explotar, porque esto no era solo fútbol. En 1983, Argentina todavía sangraba por dentro. La Guerra de las Malvinas había terminado apenas un año antes, 2 meses y medio de conflicto militar contra el Reino Unido, una derrota que dejó heridas profundas en el alma argentina, y Brasil no ayudó. Durante la guerra, el gobierno brasileño adoptó una postura de neutralidad oficial, pero los aviones del ejército británico usaban la base aérea de Canoas, en Río Grande do Sul, para reabastecerse en sus viajes hacia las islas. El gobierno brasileño lo negó. Dijo que nunca había autorizado esos aterrizajes. Entonces aparecieron las fotos, tomadas por periodistas. Aviones británicos, suelo brasileño. No había vuelta atrás. Para los argentinos de 1983, los brasileños no eran solo rivales deportivos, eran traidores, y los jugadores del Gremio estaban a punto de sentirlo en carne propia. 8 de julio de 1983, Estadio Jorge Luis Hirsch, La Plata. El bus del Gremio viene desde Buenos Aires y en el camino recibe una lluvia de piedras arrojadas por hinchas del Estudiantes. Llegan al estadio. Pisando el césped, los jugadores brasileños enfrentan escupitajos, objetos arrojados desde las tribunas y gritos racistas. Y el partido ni siquiera ha comenzado. Antes del pitazo inicial, el árbitro uruguayo Luis de la Rosa ya muestra la primera tarjeta amarilla. El amonestado, Marcelo Troviani del Estudiantes, por haber invadido el círculo central antes de que comenzara el juego. Sí, tarjeta amarilla, antes del primer minuto, era esa clase de noche. El partido arranca y es intenso desde el primer toque. Los dos equipos crean ocasiones, el ritmo es alto, la tensión más alta todavía. A los 32 minutos, el jugador apodado China comete una falta sobre Troviani. Troviani la responde con una patada. El árbitro saca amarilla para el China y segunda amarilla para Troviani. Los jugadores del Estudiantes rodean al árbitro. Protesta, empujones, caos. Y en medio de esa confusión, el defensor Daniel Ponce empuja al árbitro. Segunda roja, primer tiempo. Todavía no hay 40 minutos jugados y el Estudiantes ya tiene 2 hombres menos. Después de largos minutos con el juego detenido, se reanuda y el Estudiantes abre el marcador. Gol de Guerrieri, con 9 hombres, en su estadio, con la presión a favor. Momentos después, el árbitro marca falta en ataque para el Estudiantes. El balón queda parado y Renato Gaucho lo patea igual.
El portero argentino sale disparado a buscarlo. Renato Gaucho sale corriendo para no recibir el golpe. Los ánimos se calman. Renato recibe su amarilla y al final del primer tiempo, Osvaldo empata para el Gremio, 1-1 al descanso. Pero lo peor del primer tiempo no pasó en el campo, pasó en el túnel. Ambos vestidores compartían el mismo acceso. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, todo mezclado en un mismo corredor. Los del Gremio lograron entrar al vestidor. El jefe de seguridad bloqueó la puerta con los brazos abiertos, pero Cayo se quedó afuera. Mientras adentro todos escuchaban golpes contra la puerta, afuera el delantero estaba siendo agredido por jugadores del Estudiantes. Cuando finalmente lograron abrir la puerta, Cayo entró con el tobillo hinchado. No podía seguir jugando. En el segundo tiempo, el sustituto de Cayo era César, y a los 7 minutos, César marca el 2-1 para el Gremio. El poético no lo hubiera escrito mejor. Los argentinos se descontrolan. Las agresiones sobre los brasileños se multiplican. Mientras el árbitro mira para otro lado. A los 18 minutos, Renato Gaucho encara, dribla a 2 jugadores y dispara al arco. 3-1 para el Gremio. El árbitro debería terminar el partido ahí mismo, pero no, hay más. El banderín lateral, Ramón Barreto, es golpeado en la cabeza por un objeto arrojado desde la tribuna. El campo se llena de gente otra vez, empujones, invasión, caos. El banderín termina con la cabeza vendada por los médicos del Gremio y sigue trabajando. En medio del desorden, el árbitro expulsa a otro jugador del Estudiantes, Camino. 4 minutos después, Hugo Tess recibe la cuarta roja por darle una patada a Renato Gaucho. 30 minutos jugados. Estudiantes con 7 hombres, perdiendo 3-1. Nadie creía en una remontada, pero a los 31 minutos, Guerrieri vuelve a marcar. 3-2. El portero argentino hace una pérdida de tiempo escandalosa. Se cae, se levanta despacio, se vuelve a caer. El árbitro no dice nada. Osvaldo marca el cuarto gol para el Gremio. Y el banderín vendado levanta el banderín. Fuera de juego. Gol anulado. Las imágenes no muestran impedimento claro, pero nadie le iba a pedir valentía al hombre con la cabeza envuelta en vendas, rodeado de tribuna hostil. A los 42 minutos, el Estudiantes con 7 hombres empata. Gunjali remata en el rebote dentro del área. 3-3. El Gremio intenta reaccionar en los minutos finales. No puede marcar. El árbitro termina el partido antes de que alguien más lo lastime. Estudiantes 3, Gremio 3. Muchos dicen que los jugadores del Gremio aflojaron, que permitieron los goles para evitar una tragedia mayor. El técnico Valdir Espinosa dijo después del partido que no sabía qué habría pasado si ganaban, que tal vez no habrían vuelto vivos a Porto Alegre, pero años después el mismo Espinosa fue categórico. Sus jugadores no regalaron nada, la presión era tan brutal que simplemente no alcanzó. Con el empate, el Gremio llegó a 5 puntos. El Estudiantes fue a Colombia a enfrentar al América de Cali en la última fecha, necesitando ganar, y empató 0-0. El Gremio clasificó a la final. Ahí enfrentó al Peñarol. Empate 1-1 en Montevideo. Victoria 2-1 en Porto Alegre. Un gol de Cayo, uno de César, el agredido en el túnel, y el hombre que lo reemplazó. Primer título de la Libertadores del Gremio. Y ese mismo año, en Tokio, con 2 goles de Renato Gaucho, el Gremio venció al Hamburgo en la final del Mundial de Clubes. Un año histórico, construido entre golpes, pedradas y sangre, porque a veces los grandes títulos se ganan primero en el túnel. Si llegaste hasta acá, ya sabes cómo funciona este canal. Historia real, fútbol sudamericano, sin filtros. Suscríbete para no perderte ningún video. Cada semana hay una historia nueva esperando, y te garantizo que ninguna te va a dejar indiferente.